pero también hay otros activos como la urea, el salicílico. ¿Qué es lo más recomendado para fomentar esta regeneración de los pies, ¿no? Porque tienen una epidermis un poquito más gruesa que la zona del rostro? ¿Y qué cuidados les podemos dar también? Pues sí, efectivamente, como decías, yo me tiré el último trimestre, sobre todo de mi embarazo previo, de la nena con deportivas 2 números mayores ¿no? Que no me he podido volver a poner. Entonces, es un tema complicado que parece banal, pero luego para el día a día, ¿verdad? No lo es, porque no te puedes aplicar crema, no te puedes calzar. Entonces, efectivamente, pueden aparecer grietas, sequedad, incluso callos y durezas, ¿no? En las zonas de más apoyo. Entonces, a mí es una zona que no me preocupa mucho en el sentido de que para recomendar productos cosméticos, porque es muy segura, tiene una capa, es una de las zonas, por no decir la zona más gruesa del organismo, entonces no hay problema de que determinadas sustancias, ¿no? atraviesen la piel. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Pues utilizar hidratantes potentes combinados con queratolíticos, como por ejemplo una vaselina salicílica alta concentración o una urea. Ya te digo, siempre combinándolo con un hidratante bastante densa, va fenomenal. Y luego una exfoliación manual, de acuerdo con productos como una piedra pómez, de manera suave, o sea, que no intenten quitarse la hiperkeratosis, el callo, en una única sesión. O sea, poquito a poco, pues después de la ducha, te das un poquito y aplicas por la noche esta vaselina salicílica o esta urea. Y luego, pues medidas antiedema. Las últimas semanas yo justo estoy pasando por ello y bueno, pues es que es inevitable que se te hinchen los pies, aplicar, pues irrigar con frío la zona de las piernas, estar en remojo, piernas en alto y bueno, esperar a que pase, ¿no? En ese sentido. Y un buen masaje, ¿no? De vez en cuando. Eso es. Que también ayuda. Que nos den un buen masaje, sí, señor. Y bueno, ya para terminar, es otra preocupación del posparto y esta sí que es bastante habitual y aquí también hay muchas recomendaciones, que si suplementos, etcétera. Vamos a hablar un poco de la caída capilar para tranquilizar a las futuras mamás, que no se sorprenda cuando se produce una caída masiva del cabello pasado los meses. ¿Qué ocurre en las fases de crecimiento durante el embarazo y el posparto? ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, en general, o sea, lo de que no se asusten se van a asustar porque me asusté yo y soy dermatóloga, ¿eh? O sea, que si es una caída intensa, al final, pues pobre, ¿no? Que se asusten un poquillo, no pasa nada. Entonces, el efluvio es la caída posparto, pues es una caída mayor de lo normal, que puede afectar casi a más de la mitad de las mujeres en distinta intensidad, ¿no? En el posparto. Entonces, generalmente se empieza a ver a partir de los 2 o 3 meses de haber dado a luz, que sería el ítem estresante, el momento estresante, pero ojo, que puede aparecer muchísimo más tarde, sobre todo en mujeres que mantienen durante muchos meses la lactancia materna, o sea, porque no se produce esa caída hasta que aparece la caída brusca de los estrógenos y la progesterona tras ese destete o ese cese de la lactancia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un paso masivo de todos los folículos pilosos, de todos los cabellos, desde la fase de crecimiento o anagen a una fase de telógeno o caída. Pero bueno, es verdad que no deben asustarse porque es un proceso reversible y autolimitado, que no va a conducir en sí mismo a la caída permanente, a la calvicie, a la alopecia, ¿de acuerdo? O sea, normalmente pasados unos meses, 3-4 meses de la caída masiva, se empieza a detener progresivamente y empezamos a notar pues, que se nos cae menos el pelo y esto ya pues te anuncia que empieza a salir pelo nuevo con esos cabellos cortitos y finos, sobre todo a nivel de las sienes. No sé si a ti te ha pasado, que es como una corona que van apareciendo y bueno, esto anuncia que empieza a salir el cabello sano nuevo. Sí, por así decirlo, durante el embarazo es como que estamos en stand-by, ¿no? Se quedan los pelos en stand-by y una vez que damos a luz, pues caen aquellos pelos que tenían que haber caído en el último trimestre del embarazo, ¿no? Por así decirlo. Muchas personas recomiendan tomar vitaminas, ¿no? Acuden corriendo a la farmacia, a internet, a buscar vitaminas para evitar esta caída, este fluvio telógeno que se produce en el posparto. ¿Sirven de algo o realmente lo que deberíamos hacer es, si vemos que es demasiado masivo, acudir a un
al especialista para, lo primero, evitar tomar algo que no necesitamos y segundo, al final, pues son complementos que tienen un coste extra y que quizás no nos sirven de nada. Exacto. Pues mira, efectivamente, ¿no? O sea, ningún suplemento vitamínico como tal ha demostrado mejorar, prevenir o acortar incluso el tiempo del efluvio posparto, ¿no? De esa caída de cabello posparto. Aunque sí parecen mejorar un poco la cosmética o la apariencia del cabello, ¿no? Al aportar materia prima. Otro tema es si la paciente, en casos de efluvios más mantenidos, es decir, caídas de cabello que se prolongan en el tiempo, que son demasiado intensas, si existe un déficit vitamínico aparte, ¿no? Extra demostrado, como por ejemplo el caso de una ferritina baja, una ferropenia bajo disminución de los niveles de hierro, por ejemplo. Sabemos que una ferritina, eso es, incluso sin llegar a tener anemia, se ha demostrado que niveles de ferritina por debajo de 50 más o menos, según los laboratorios, es una causa principal de caída de cabello tipo efluvio en la mujer, ¿no? Entonces, en este caso, el aportar suplementos de hierro oral sí acelera la recuperación del cabello. Pero como norma general, el efluvio posparto ni se mejora, ni se previene, ni se acorta en el tiempo con suplementos vitamínicos generales. Vamos, que tenemos que pasarlo y que no podemos hacer mucho más. Al final no deja de ser un proceso, fisiológico al que todos nos sometemos y hay que tener un poco de paciencia, sí que es verdad. Y quizás en estos casos sí que es aconsejable usar pues algún champú que tenga algún polímero que se agarra a la raíz y hace que parece que tenemos un poquito más de volumen y nos hace un poco más llevadero, por así decirlo, esta transición. Eso es, de hecho, o sea, las mamis tienen que saber que no hay ningún problema en utilizar a nivel cosmético ningún tipo de producto, poner en la peluquería, pueden teñirse el pelo, porque eso no va a hacer ni que caiga más ni que caiga menos el pelo, ¿no? Si quieren un poquito más de tratamiento, siempre, por supuesto, tras pasar por el dermatólogo, por el tricólogo, ¿no? En este caso, el dermatólogo que es encima súper experto en tricología, pues el minoxidil tópico a nivel tópico incluso oral, ojo, a dosis bajas, que son las que utilizamos para la patología capilar, no suponen problema para lactancia, según datos de la Academia Americana de Pediatría, y es uno de los tratamientos que en efluvios intensos pues se puede llegar a plantear, ¿no? O el plasma rico en plaquetas, también para activar un poco el recrecimiento a nivel local. Pero en general, mi mensaje sería que si existe una caída de cabello pues muy excesiva, muy intensa o que se prolongue durante muchos meses, o que aparezcan molestias en el cuero cabelludo, que duela, que pique, o que aparezcan calvas, sí que hay que ir a consultar pues para hacer el diagnóstico, ¿no? Diferencial pues con una alopecia areata o con otro tipo de problemas. Claro, sí, yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque al final dejarte el dinero en suplementos, en vitaminas, que podemos seguramente suplementar a través de frutas, verduras. Claro. Es generar, o sea, al final, pues eso, estás perdiendo dinero que podrías disfrutar, pues eso, en unas vacaciones o en tomarte algo con tus amigos, ¿no? Pero sí que es cierto que últimamente se recurre mucho a la suplementación y no tiene evidencia científica y es un proceso que tenemos que pasar y en el caso de que sea, que se te genere un estrés. Un estrés. Pues acudes al profesional y, como tú dices, ¿no? Que haga un diagnóstico diferencial. Y nos ahorramos quizás el dinero o tenemos que usar un tratamiento determinado pautado por un especialista. Eso es que tengan paciencia porque el problema del pelo es que tanto para lo bueno, es decir, para verle bien, para verle crecer y recuperarse, y para lo malo, para la caída, tarda mucho. O sea, el proceso en general puede durar, casi prolongarse hasta el año completo, ¿no? Hasta que recuperes tu melena. Entonces, tranquilidad y si no, pues consultar. Pues nada, yo creo que hemos tocado casi todos los temas. Lo último que ha dicho es que podemos acudir a la peluquería. Se puede acudir a la peluquería, podemos usar tintes, nos podemos pintar las uñas. No existe ningún problema, no estamos inhalando, por ejemplo, los disolventes de los pintauños cuando nos hacemos el esmalte. O sea, que podemos seguir manteniendo nuestra rutina de piel en cierta medida y podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, ¿no? No estamos enfermas, ¿no? Como se suele decir. Eso es. Y yo creo que son mitos
que a muchas personas generan dolores de cabeza, sobre todo porque en Google, en cuanto metes puedo teñirme durante el embarazo, puedo pintarme durante el embarazo, pues te sale una lista muy extensa de blogs de cualquier tabloide en el que pone que está contraindicado. Entonces, qué mejor que profesionales sanitarios nos digan que no, si podemos seguir teñiéndonos el pelo, pintándonos las uñas y usando cualquier crema hidratante. Exacto. Así que nada, no sé si quieres apuntar algo más, no sé si me he dejado algo en el tintero. Pero pues es que me has preguntado de todo. Yo creo que hemos tratado todos los palos y nada, pues darte las gracias una vez más, volver a expresarte la ilusión que me hace estar contigo y bueno, y con todas las mamis, ¿no? Que a ver si a través de estas iniciativas y proyectos pues las podemos ayudar. Nada, yo estoy a tu disposición, Raquel, y a la disposición de todas las mamis y no mamis, vamos, de los pacientes y jolín, que muchísimas gracias y nada más. Dejaremos todos los links en el blog y os dejaré todo el contacto de la doctora Maroñas en el blog para que podáis, bueno, acceder a su contenido, que está muy destinado a la dermatología indicada pues eso, a las mujeres en periodo de embarazo, lactancia, aparte de otros temas más interesantes. Pues nada, un placer para todos nosotros y muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, no dudes en compartirlo, dejar un comentario en cualquier plataforma o regalarme 5 estrellas en Apple Podcasts. Recuerda que puedes enviar tus dudas a cienciaycosmética@gmail.com o buscar todos los enlaces y material correspondientes en el blog. Podrás encontrarme en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter bajo el nombre de Cosciencia. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.